les voy a ir compartiendo las pantallas de las actividades con las que fuimos trabajando, ¿sí? Comenzamos con la actividad número 1, ¿sí? En la actividad número 1, ustedes tenían un link que los llevaba a un apunte sobre economía política, ¿sí? Que algunos me preguntaron por qué, o sea, que eran muy parciales. El apunte en realidad lo que tenía era un recorrido sobre distintas doctrinas económicas, entonces cada doctrina económica iba a estar apuntando a su ideología. Entonces, por eso es que encontraron, digamos, bastante subjetivas algunas partes de este primer trabajo. En el segundo lo trabajamos con la bibliografía, voy a admitir a alguien más que se está incorporando, lo trabajamos con la bibliografía de Mochoni Becker, ¿sí? Dentro de economía van a encontrar cuestiones que son objetivas, ¿sí? Datos vinculados a la realidad, y van a encontrar cuestiones que son subjetivas. En las distintas lecturas que vamos a ir haciendo a lo largo del año, vamos a tener que poder separar. No podés escuchar, fíjate abajo, ¿sí? Que tenés la opción del audio, a ver si podés escuchar. Entonces yo lo que les estaba diciendo era que vamos a tener que separar lo que es objetivo, datos objetivos, de lo que son datos subjetivos, ¿sí? Vamos a ver un poquito el primer material bibliográfico con el que trabajaron, que es este que les estoy compartiendo en pantalla, si lo pueden ver, es ¿qué es la economía política? ¿Sí? Lo primero que tenían que hacer era responder a la pregunta ¿qué es la economía? La economía estudia la forma en que los seres humanos se organizan, ¿sí? Para realizar las actividades económicas. ¿Cuáles son las actividades económicas? La producción, la distribución, el intercambio y el consumo de bienes, ¿sí? Entonces tenían esa primera definición de qué es la economía, ¿sí? La economía es una ciencia social que va a estudiar la forma en que los seres humanos se organizan para realizar este tipo de actividades, de producción, distribución, intercambio y consumo de bienes. Después hablaba sobre la economía política, que dice que estudia la forma como se desarrollan, se consolidan y desaparecen distintas formas de organizar esas actividades económicas, de producción, distribución, intercambio y consumo, a lo largo de la historia, ¿sí? Entonces, es una ciencia social que básicamente estudia las relaciones sociales. Por eso es que planteaba distintas doctrinas económicas. Entonces tenían preguntas sobre las distintas doctrinas. La primera que se describe, ¿sí? Es el pensamiento mercantilista. Hacia fines de la Edad Media surgen los primeros postulados económicos que buscaban incrementar la riqueza de los estados absolutistas y monárquicos de ese entonces. Entonces, ¿cuál era el objetivo de esta escuela mercantilista? ¿Cuáles eran sus principales postulados? La pregunta de la escuela mercantilista preguntaba qué es lo que la escuela mercantilista consideraba como riqueza. Los mercantilistas apuntaban a una política de tipo proteccionista. Si ustedes leyeron, decían que buscaban, a ver, acá hay más gente que va a entrar a la clase. Lo que buscaban era básicamente una balanza comercial favorable. ¿Qué es una balanza comercial favorable? La balanza comercial es la diferencia entre las exportaciones y las importaciones. Entonces, una balanza comercial favorable es mayores exportaciones que importaciones. ¿Esto qué le permitía a los estados de ese entonces? Le permitía aumentar la cantidad de oro y plata, porque básicamente el mercantilista, ¿sí? La escuela mercantilista, consideraba que la riqueza se medía en la cantidad de oro y plata que podía acumular un estado. A continuación, la siguiente pregunta, ¿sí? De la actividad 1, hablaba sobre qué era lo que consideraban riqueza los fisiócratas. Les pido por favor que silencien los micrófonos, no sé quién tiene ahí el micrófono abierto, a ver si lo puedo silenciar.
traten de hacerlo ustedes por su cuenta, ¿sí? El tema de silenciar los micrófonos. Les decía entonces que la fisiocracia, que surge hacia fines del siglo del 1600, a ver, vamos a ver, les quiero compartir el apunte también, ahí lo están viendo, un poquito antes, surge hacia fines del 1600, ¿qué es lo que considera como riqueza? A diferencia de los mercantilistas, la riqueza está dada en la actividad agropecuaria, así que es la única generadora de riqueza. También les hablaba sobre el orden divino, que después los clásicos van a tomar como orden natural, del laissez-faire, el dejar hacer, dejar pasar, que se refiere a que el Estado no tiene que intervenir en las actividades económicas. Luego viene la escuela clásica, que es la que considera que la riqueza proviene del trabajo, ¿sí? Entonces cada individuo, buscando su interés individual, ¿sí?, va a conseguir indirectamente el interés de la comunidad, el interés general. Los principales exponentes de la escuela clásica son Adam Smith y David Ricardo. Si ustedes se fijan, en el cuestionario de la actividad 1, preguntaba qué es lo que determina el valor de las mercancías según los economistas clásicos. Bien, si ustedes leyeron la parte que hablaba de David Ricardo, que es uno de los exponentes de la economía clásica, dice que el valor de las mercancías dependía de la cantidad de trabajo, ¿sí?, porque justamente lo que agrega valor, según los economistas clásicos, a una mercancía es el trabajo. Entonces, la cantidad de trabajo necesaria para producir una mercancía, eso es lo que genera riqueza. El trabajo genera riqueza. Entonces, vamos haciendo una comparación. Los mercantilistas sostenían que la riqueza se medía en la cantidad de oro y plata. La fisiocracia en función del valor generado por la tierra, la actividad agropecuaria. Los clásicos sostienen que lo que agrega valor es el trabajo. Esta teoría del valor trabajo va a ser tomada por el marxismo, ¿sí? Pero llevada hacia otros conceptos. Cuando leyeron la parte del marxismo, habrán encontrado el concepto de plusvalía. Básicamente lo que dice Marx es que la ganancia, ¿sí?, de los capitalistas está hecha en función de la explotación de la clase trabajadora a las que se le pagaba un salario de subsistencia. Entonces dice, coincidiendo con los clásicos, que lo que genera valor en una mercancía es el valor que aporta el trabajo, pero que ese valor que aporta el trabajo en gran medida es apropiado por los capitalistas, que se aprovechan pagándole un salario de subsistencia a los trabajadores y apropiándose de la ganancia. Entonces dice que el capitalismo está condenado al fracaso, porque va a haber una lucha de clases entre los capitalistas y el proletariado, ¿sí?, que estaría oprimido por la clase capitalista. Luego, entonces, por eso preguntaba cómo era que concebían. Bueno, la concepción que tenían era justamente esta, considerar que la riqueza estaba generada por el trabajo, pero que ese trabajo era apropiado por la clase capitalista. Luego viene la escuela neoclásica, ¿sí? Hacia finales de 1800, rompe con la teoría del valor trabajo. Entonces dice, ¿cuál es la principal ruptura de la teoría económica neoclásica en relación a los economistas clásicos y al marxismo? Justamente lo que hace es romper con el valor trabajo. ¿Y por qué lo sustituye? Lo sustituye por el valor vinculado al nivel de utilidad. Y la utilidad es una medida subjetiva, ¿sí? Entonces, una mercancía vale en función al nivel de utilidad que le proporcionan esas mercancías a los sujetos. Esto lo que hace es eliminar cualquier relación que tenga el valor de la mercancía con las condiciones en las que se producen. Entonces, bajo este concepto, los empresarios lo que van a buscar es maximizar las ganancias y los consumidores lo que van a hacer es tratar de maximizar su utilidad. Voy a admitir, acá hay algunos más que se están incorporando un poquito más tarde. Ahí estamos, los incorporamos a la clase. Entonces, desde el punto de vista del empresariado, ¿sí?, los capitalistas buscan maximizar su beneficio, los individuos consumidores van a buscar maximizar su utilidad.
¿Cómo hacen esto? Interactuando en los mercados, ¿sí? Fundamentalmente, la teoría se basa en que los mercados deben ser de competencia perfecta, poder conseguir un equilibrio entre la oferta y la demanda. Entonces, esta teoría concibe que las relaciones económicas son relaciones entre los hombres y los bienes y las cosas. Busca de qué manera administrar recursos escasos para satisfacer necesidades que son ilimitadas. Y la distribución de las mercancías, y en definitiva la distribución de la riqueza en las economías, se hace en función de lo que cada sujeto tiene para ofrecer en el mercado. Entonces, si yo tengo para ofrecer un recurso, o tengo para ofrecer mi trabajo, voy a obtener mi riqueza y mis ingresos en función de lo que cada uno tenga para obtener, tenga para ofrecer en ese mercado y en función de la oferta y la demanda que haya de ello. Entonces, yo tengo para ofrecer un determinado trabajo, pero si hay mucha oferta de ese trabajo, obviamente, ¿qué es lo que pasa cuando hay exceso de oferta? Los precios tienden a bajar. Entonces, todo entra en el mecanismo del mercado. Tanto las cosas, como un bien de consumo, como un servicio, como un recurso, como también nuestro trabajo, ¿sí? Entonces, bajo esta escuela económica neoclásica, es la que básicamente hoy en día nos encontramos, con un poco de mayor o menor intervención del Estado. Después vamos a ver el keynesianismo, donde apunta con un Estado, es una escuela que sigue siendo capitalista, pero con un Estado interventor. Básicamente nos regimos por las reglas del mercado, ¿sí? Donde hay una oferta, hay una demanda, y el precio está establecido por ese encuentro entre los oferentes y los demandantes, donde tenemos distintos sujetos o distintos agentes que interactúan en ese mercado con la finalidad de conseguir un equilibrio, ¿sí? Un punto de equilibrio que es donde coinciden los deseos de los oferentes con los deseos de los demandantes. Después venía, hasta ahí era la actividad número 1, que básicamente lo que era una actividad introductoria, donde tenían que definir qué era la economía política, y hacer un repaso de las principales, digamos, escuelas económicas a lo largo de la historia, con la lectura de un capítulo bastante sencillo. Después tenemos la actividad número 2, que se basa en el libro de Mochón y Becker, ¿sí? Los elementos de la micro y la macroeconomía. Entonces ahí tenían una serie de preguntas. Vamos a ir haciendo también un repaso de... Si tienen alguna duda pueden ir poniéndola en el chat, ¿sí? Que les voy contestando. Vamos a hacer un repaso entonces del capítulo 1. Se los voy a compartir acá. Todos los deben haber leído. Estuve mirando las actividades también que me mandaron. Fíjense que acá nuevamente tenemos otro concepto de economía, que si bien es distinta la forma en que está redactado, básicamente va a terminar siendo lo mismo, ¿sí? Porque acá me dice que la economía se ocupa de analizar cómo administramos recursos escasos, ¿sí? A los efectos de producir bienes o servicios y distribuirlos para su consumo, ¿sí? Entre los miembros de la sociedad. O sea, básicamente la definición de economía es la misma que habíamos visto con la otra bibliografía. Acá me dicen, yo hice la actividad 1, hice las respuestas a la pregunta 5 y 6. Ah, sí, lo leí el mensaje. Está bien, sí, se podían responder las dos en una, porque, o sea, básicamente se trataban de la misma doctrina económica, así que eso no hay ningún problema. La segunda pregunta habla de la diferencia entre la micro y la macroeconomía. Entonces dijimos, primero dimos un concepto global de la economía, ¿sí? Que es ver de qué manera se administran recursos que son escasos para poder desarrollar las actividades económicas, que eran la producción, la distribución, ¿sí? El intercambio y el consumo de bienes y servicios, ¿sí? Que satisfacen necesidades para los miembros de la comunidad. Entonces, eso teníamos como definición global de economía. Después, tenemos que diferenciar qué es la micro y qué es la macroeconomía. La microeconomía es la parte que estudia el comportamiento, ¿sí? de los agentes económicos específicos. Es decir, ¿cuáles son los agentes económicos? Son los sujetos que intervienen en la economía. Por ejemplo, los consumidores y, por otro lado, las empresas. Entonces,
cuando nosotros estamos hablando de una situación, no sé, aumentó el precio de la carne, y al haber aumentado el precio de la carne, aumenta la demanda del pollo, ¿sí? Estamos hablando de una cuestión microeconómica, ¿sí? Del precio de la carne con respecto a la demanda del pollo, es el funcionamiento de los agentes económicos individuales, ¿sí? De una empresa, de un rubro de empresa, con respecto al comportamiento de los precios en relación a la demanda, en relación a la oferta. Bueno, esas son cuestiones microeconómicas. ¿Cuándo vamos a estar hablando de cuestiones macroeconómicas? La macroeconomía se va a ocupar del funcionamiento de la economía, dice, en su conjunto, ¿sí? Tomando una visión simplificada, pero al mismo tiempo dice que nos permite también conocer sobre el nivel de actividad económica de un país o un determinado conjunto de países. Por ejemplo, cuando hablamos de el índice general de precios, ya no hablamos del precio de la carne o el precio del pollo, estamos hablando de una cuestión macroeconómica. El índice general del precio, ¿sí? Va a determinar, por ejemplo, o sea, se toma como base de cálculo para determinar la inflación. La inflación también es una variable macroeconómica. El nivel de desempleo es una variable macroeconómica. Entonces ahí vamos a estar estudiando, ¿sí?, a la economía en su conjunto. Y ahí les pido que silencien los micrófonos, por favor. Bien, y ahí entonces vamos a estar estudiando cuestiones macroeconómicas. Entonces, eso era la pregunta 2 de la segunda actividad. Después tenían que relacionar la economía con otras ciencias. Estuve leyendo los trabajos bastante bien, la mayoría lo relacionó con la sociología, ¿sí?, que está perfecto, lo han relacionado con la historia, han relacionado la economía con la psicología, con el derecho, con las matemáticas, con la geografía, ¿sí? Básicamente son ciencias que pueden estar relacionadas con la economía, así que eso en general no hubo dificultades. Después hablaba del tema de las necesidades y poder clasificarlas. Cuando hablamos de necesidad nos referimos a la carencia de algo unida al deseo de satisfacerlo, y habrán leído que tenemos necesidades que son primarias y necesidades que son secundarias. Las necesidades primarias son aquellas de las cuales depende la conservación de la vida, ¿sí? Y las secundarias son aquellas que me proporcionan un grado mayor de satisfacción. Después habrán leído que también las necesidades se pueden clasificar en necesidades individuales, propias del individuo, las necesidades colectivas, las que surgen en mi vinculación con la comunidad, y después también están las necesidades públicas, que son las propias del Estado. Entonces, ¿cuáles son las necesidades que se suelen satisfacer primero? Obviamente las primarias, de las cuales depende la conservación de la vida, ¿sí? ¿Qué diferencia, dice, existe entre las individuales y colectivas? Bueno, un poco lo estábamos diciendo, ¿sí? La necesidad de alimentarme es una necesidad primaria, pero también es una necesidad individual, ¿sí? Y una necesidad colectiva es aquella que va a surgir de mi relación con el medio. Por ejemplo, transportarme, viajar. ¿Qué diferencia? No, después dice, ¿cuáles son las actividades económicas básicas? Ya las mencionamos. La producción, la distribución, ¿sí?, el intercambio y el consumo son actividades económicas básicas. Cuando hablamos de bienes, tienen un cuadro en la página 4 del libro, que ahora se los comparto, donde tienen la explicación de qué son los bienes y tienen ejemplos de esas clasificaciones. Trabajen con ese cuadro para la clasificación de los bienes, que es este que está acá, ¿sí? Dice que un bien es aquello que satisface directa o indirectamente nuestras necesidades, ¿sí?, las necesidades de los seres humanos, y se clasifican de la siguiente forma. Primero nos clasifican lo que son bienes, ¿sí?, y lo que son servicios, ¿sí? Dado la materialidad, obviamente bienes son aquellos materiales, les da ejemplos, y servicios son inmateriales. Entonces le da ejemplo, educación, seguridad, son servicios, y una mesa, una computadora, les dice que son bienes materiales. La segunda clasificación habla de bienes libres y bienes económicos. Los libres son aquellos que se encuentran en cantidades abundantes o suficientes para satisfacer todas las necesidades, por ejemplo, el aire. Y cuando habla de bienes económicos, dice que cumplen con determinadas características. Son escasos, ¿sí?, son apropiables, ¿sí?, y son transferibles. Entonces, para que un bien sea económico, tiene que cumplir con esas características,
y son los bienes que vamos a estudiar nosotros, ¿sí? Nosotros vamos a estudiar en los mercados, se van a intercambiar los bienes económicos. Bienes que son escasos, bienes que son apropiables, ¿sí? Pueden ser de propiedad de alguien, y pueden ser transferidos a título oneroso, es decir, que se transfieren pagando un precio por ello. Después tenemos una clasificación también en función de la naturaleza. Los bienes pueden ser de consumo o bienes de capital. Los de capital son aquellos bienes que sirven para fabricar otros bienes. Y los bienes de consumo son aquellos, ¿sí?, que obviamente están destinados a satisfacer directamente las necesidades. Dentro de los bienes de consumo tenemos los que son durables y no durables. Me compro un alfajor, me compro una manzana, es un bien de consumo no durable. Si me compro una heladera, ¿sí?, o una cocina, es un bien, o un electrodoméstico, es un bien de consumo durable. Después, de acuerdo a la función, los podemos clasificar en intermedios o finales, ¿sí? Un bien final es aquel que está listo para ser consumido o utilizado, ¿sí? Y un bien intermedio es aquel que le falta, como dice acá, nuevas transformaciones para poder convertirse en un bien final. Y después también hay otra clasificación de lo que serían los bienes públicos y los bienes privados, ¿sí? Estas son las clasificaciones de bienes. Obviamente sirven para cuando después trabajemos con los gráficos, los mercados y analicemos situaciones reales, tenemos que saber de qué tipo de bien estamos hablando, ¿sí? Porque vamos a hablar de oferta, de demanda, de precios, de mercado, qué es lo que pasa, si aumentan los precios. Bueno, estas clasificaciones las tenemos que aprender en principio como para poder después trabajar con los distintos mercados de los distintos bienes y los distintos servicios que existen en la economía. Vamos ahora a las siguientes preguntas, después de la clasificación de bienes y de dar ejemplos que ahí en el libro los tenían. O sea, esta segunda actividad se podía hacer íntegramente con el material bibliográfico, ¿sí?, que les compartí en Edmodo. Les pregunto si un regalo de cumpleaños es un ejemplo de un bien libre y fundamental. Decíamos recién que los bienes libres eran aquellos que permiten satisfacer las necesidades ¿sí?, de manera ilimitada. Un bien económico es aquel que es escaso, que es apropiable y que es transferible a título oneroso. Entonces, si pensamos un regalo de cumpleaños, en realidad es un bien escaso, ¿sí?, porque no existen cantidades suficientes para satisfacer las necesidades de todos. Es un bien apropiable, porque es de propiedad de alguien, es de propiedad de la persona que lo regala y luego es propiedad de la persona que lo ha recibido como regalo. Y si bien el que lo recibió no pagó un precio por ese bien, ¿sí?, aquel que se lo regaló seguramente haya pagado un precio por él, o sea, cumple con las características de un bien económico. Entonces podemos decir que no sería un bien libre, sino que estaríamos hablando de un bien de tipo económico. ¿Por qué la escasez es un término relativo? Me dice después. Habrán leído el concepto de escasez seguramente y habrán visto que un bien o un servicio o un recurso es escaso en relación de las necesidades que hay de ellos, ¿sí? Entonces, estamos hablando de que la escasez es un término relativo. Cuando hablamos de la riqueza o hablamos de la pobreza, estamos siempre haciendo una comparación en el nivel de necesidad que hay de un recurso o de un bien, ¿sí?, en relación con la cantidad que hay disponible de ese recurso o de ese bien. Entonces la escasez es un término relativo, porque a mayor cantidad de necesidades, mayor escasez. Cuando pregunta acerca del costo de oportunidad, ¿sí?, si implica la necesidad de elegir, cuando nosotros tenemos que tomar una decisión de elegir, tenemos que medir el costo de oportunidad, que es la cantidad que estamos sacrificando de otro bien por tomar esa decisión. Entonces, cuando hablamos de costo de oportunidad, ¿sí?, vamos a estar hablando de tomar una decisión, de hacer una elección, y lo que estaría midiendo el costo de oportunidad, ¿sí?, es el valor de la alternativa que dejamos de lado. Entonces, sí, el costo de oportunidad implica la necesidad de elegir. Y después nos introducimos a la frontera de posibilidades de producción. La frontera de posibilidades de producción es un modelo económico, es un gráfico. Voy a mirar, acá recién abrí uno de los trabajos que mandaron, donde tenían, a ver si lo tengo por acá,
se los quiero compartir también, donde tenían el gráfico de frontera de posibilidades de producción. ¿Sí? Ahí lo ven en pantalla. ¿Sí? Básicamente es un gráfico en sistema de ejes cartesianos, donde en el eje de Y, en el eje de X, se grafican dos clases de bienes, y lo que muestra la frontera de posibilidades de producción serían las combinaciones de bienes que podemos producir utilizando al máximo de los recursos. Entonces, en esta opción que estoy marcando acá en la pantalla, están destinando todos los recursos a la producción. En este caso habla de vestidos, que es uno de los productos. Bien, cuando me acerco a este eje, en este punto, estaría destinando todos mis recursos a la producción de otro bien, en este caso alimentos. Todas estas combinaciones que se encuentran sobre la frontera de posibilidades de producción son combinaciones eficientes. ¿Por qué? Porque estamos empleando al máximo los recursos que tenemos disponibles. Todas las combinaciones de bienes que estén por encima de la frontera de posibilidades de producción son inalcanzables, porque no tenemos los recursos suficientes para poder producirlos. Todas las combinaciones de bienes que tenemos por debajo de la frontera de producción, ahí dice que son ineficientes. Ineficientes porque si bien nos alcanza para poder producir, hay recursos que no están siendo empleados. Entonces, hay recursos que están siendo desaprovechados. Entonces, lo que nos estaría mostrando este modelo económico de frontera de posibilidades de producción, ¿sí? Más allá de esas combinaciones de bienes que bien marcaron ahí en el trabajo de ineficientes, eficientes, inalcanzables, la frontera nos estaría condicionando en cuáles son las combinaciones máximas de bienes que se pueden producir en esa economía con los recursos disponibles. Entonces, por eso es que este modelo económico estaría graficando, ¿sí? Nos estaría mostrando que los recursos son escasos y que permiten cierto nivel de producción, ¿sí? En función de lo que se decida producir en esa economía. En esa frontera de producción también se observa el costo de oportunidad, es decir, como teníamos recién en el gráfico, si queríamos producir más vestidos, teníamos que sacrificar alimentos, si queríamos producir más alimentos, teníamos que sacrificar vestidos. Entonces, cuando en una economía se toma una decisión de producir algo, ¿sí? Hay que destinar recursos a ellos. Y si yo quiero producir otra cosa, voy a tener que sacar recursos que tenía destinados a la producción de esos bienes para destinarlos a la producción de otros. Entonces, la frontera de posibilidades de producción, en definitiva, me está mostrando cuál es la producción potencial de esa economía medida en dos tipos de bienes, ¿sí? En tener que tomar una decisión entre producir más cantidad de uno o más cantidad de otro. ¿Cómo se consigue el crecimiento económico y cómo se grafica en ese modelo de frontera de posibilidades de producción? Básicamente, lo que tenemos que hacer es desplazar la frontera de producción alejándola del origen. Entonces, si nosotros tenemos más posibilidades de producción porque se mejora la tecnología, porque se incrementan los recursos, ¿sí? Vamos a tener una frontera de posibilidades de producción más alejada al origen. Eso sería básicamente los puntos de las primeras dos actividades. ¿Cómo seguimos con esta materia? Lo que les voy a proponer ahora en las próximas actividades es seguir trabajando con estos conceptos, pero a través de algunas actividades de revisión, ¿sí? Esas actividades de revisión las van a encontrar al final del capítulo, ¿sí? Acá tienen algunas preguntas, tienen unos verdaderos o falsos. Me gustaría que el verdadero o falso traten de fundamentarlo, ¿sí? Entonces, yo tengo una afirmación, ¿sí? Y tengo que, en función de esa afirmación, decir, ¿es verdadero o es falso? ¿Y por qué? Por ejemplo, acá dice, un regalo de cumpleaños es un ejemplo de un bien libre porque la persona que lo recibe no debe efectuar ningún pago para obtenerlo. ¿Yo qué digo? No, es falso. Es un bien económico, porque es un bien que es escaso, es un bien que es apropiable, y es un bien que es transferible a título oneroso, por más que yo lo haya recibido de regalo. Entonces, pongo si es verdadero o falso, y hago una fundamentación de por qué esa afirmación es falsa. Después tienen también un multiple choice, donde tienen sí, que elegir la opción correcta. Esta sería nuestra próxima actividad, que se las voy a subir al finalizar esta clase en la plataforma, ¿sí? Pero la tienen ahí en el apunte del libro. ¿Dudas, preguntas? Si quieren pueden hacerlo a través del chat.
pueden hacer consultas, sí, a través de los medios de la plataforma Edmodo, pueden hacerlas a través del mail, o pueden en el próximo encuentro que hagamos a través de Zoom, seguir consultando. Nos vemos la próxima clase, mucha suerte, que tengan una linda semana.